Buenas amigos, ahora estamos en la parte de estándares y desviaciones. Un estándar es una estimación de lo que debería ocurrir bajo un conjunto de supuestos, que incluye tanto hipótesis sobre las variables del entorno como predicciones de las acciones que va a tomar la empresa al finalizar el periodo. Se mide lo que ha ocurrido, se calculan las desviaciones respecto a lo estimado. El presupuesto es un instrumento de gestión esencial en la práctica empresarial. Forma parte de los planes de la empresa a corto, medio y largo plazo. El presupuesto es el compromiso por parte de la empresa de obtener en la línea de plan estratégico unos parámetros, volumen de ventas, costes, resultados, inversiones, etc., para los que se disponen de recursos y se trata de optimizar su rendimiento. Se pretende constatar la viabilidad de la empresa y de cada una de las unidades de negocio a través de esas previsiones razonables. Sin ánimo de ser exhaustivos, se puede clasificar los siguientes objetivos: obtención de información para la formulación de planes, coordinación entre distintas áreas o divisiones de la empresa, comunicación entre la alta dirección a las divisiones operativas, motivación, dar motivos a los responsables de llevarlos a cabo. Examinémoslas brevemente una a una. En primer lugar, la alta dirección precisa para hacer sus planes de información a nivel operativo, a la que en principio tiene mayor acceso las unidades operativas de la empresa por su mayor proximidad a la realidad que la alta dirección de la misma. Así, las unidades operativas pueden proporcionar a la alta dirección información sobre la situación del mercado, las dificultades operativas, los costes de determinadas líneas de acción. Esta información es muy útil para la formulación de un plan coherente a nivel de empresa. Son los datos utilizados como punto de partida para formular planes alternativos de los que se puede anticipar así las consecuencias y elegir entre ellos. En segundo lugar, ciertas acciones a nivel de empresas requieren coordinación entre departamentos. Así, si el departamento comercial prevé en el mes de noviembre vender una determinada cantidad de producto, el departamento de compras deberá con anterioridad suministrar las materias primas correspondientes, el de personal, la mano de obra y así sucesivamente. Especialmente importantes en este aspecto suelen ser las implicaciones financieras de los planes que se formulan en el presupuesto. Haciendo énfasis a esta hoja, el presupuesto es el compromiso por parte de la empresa de obtener en la línea del plan estratégico unos parámetros para los que se dispone de recursos y se trata de optimizar su rendimiento. En tercer lugar, una vez la alta dirección ha tomado las decisiones correspondientes a sus planes a corto, medio y largo plazo, el presupuesto es una manera de describir estos planes a la organización, de comunicar a los niveles inferiores de esta los objetivos que deben conseguir, una cifra de ventas a obtener, una determinada cantidad de gastos que no se debe exceder, etc. Son los vehículos más frecuentes de esta idea. Finalmente, se suele usar los presupuestos para motivar a las diferentes partes de la organización a alcanzar los objetivos de los que el presupuesto es una expresión formal, y así habrá normalmente un sistema de premios y castigos asociados con la consecución o no de los mismos, que tratará de incluir el comportamiento de las personas en la dirección adecuada. Tipos de presupuestos. Dadas las finalidades anteriores expuestas, existen, en consonancia con ellas, diferentes clases de presupuestos. Así, por ejemplo, se suelen llamar presupuestos de tesorería a las previsiones de cobros y pagos, esenciales para un buen manejo de las finanzas a corto plazo. Y en el otro extremo estarían probablemente los presupuestos de inversión, destinados a tomar y poner en práctica las decisiones que afectan a bienes de capital y, por lo tanto, a largo plazo. Además, existen presupuestos de producción, de compras, de gastos
y de cualquier actividad de la empresa, que se puede finalmente resumir en los estados financieros previsionales, y que, como es obvio, son el balance, la cuenta de resultados y el flujo de fondos. Esto no se diferencian en nada de los estados financieros normales, excepto en el hecho de ser una expresión del futuro posible en lugar de ser una descripción del pasado, lo que les proporciona su utilidad. Señalamos el lugar destacado que en todo ello ocupa la cuenta de resultados previsional, puesto que para llegar a ella se habrá debido tomar decisiones de producto y de precio, y para estas decisiones se precisan datos de costes. Ahora bien, toda decisión afecta al futuro, y por lo tanto los costes de los que se habla no son los costes históricos, sino estimaciones de costos futuros, aunque muy probablemente las estimaciones de costos futuros se hayan obtenido a partir de los datos históricos con las modificaciones que se crean oportunas. Una estimación del coste futuro, pues, nos es doblemente necesaria en el proceso presupuestario, para tomar decisiones basadas en ellos y para poder obtener datos. El coste de las mercancías vendidas, por ejemplo, que permitan calcular la cuenta de resultados previsional mencionada anteriormente. Haciendo énfasis a esta hoja, en el proceso presupuestario, una estimación del coste futuro es necesario para tomar decisiones y para obtener datos que permitan calcular las cuentas de resultados previsionales. Continuando, a la estimación de este coste futuro obtenida de manera rigurosa por procedimientos aceptados en contabilidad se le llama coste estándar. Estándares y presupuestos. Un estándar es básicamente una estimación de lo que debería ocurrir bajo un conjunto de supuestos, que incluye tanto hipótesis sobre las variables del entorno como predicciones de las acciones que va a tomar la empresa. En este sentido, no se diferencia en absoluto de un presupuesto, de modo que a veces incluso se usan las dos palabras indistintamente. La expresión coste estándar, sin embargo, se usa con más frecuencia referida a unidades de producto que a cantidades globales, mientras que con la palabra presupuesto ocurre lo contrario. Así hablamos del presupuesto de mano de obra del departamento de X, mientras que hablamos del coste estándar de mano de obra del producto A. A la vez, la palabra estándar tiene una cierta implicación de objetividad. Por ejemplo, cuál debe ser el estándar de materia prima de un determinado producto es algo que puede determinarse de manera bastante objetiva. En contraste, el presupuesto que debemos dedicar a publicidad es algo en lo que raramente encontraremos dos personas cuyas opiniones coincidan. En nuestro contexto utilizaremos la expresión coste estándar principalmente referida a unidades de producto. Un coste estándar será, pues, una cantidad predeterminada que creemos que es el coste medio en el que incurriremos en condiciones normales al fabricar una unidad de producto terminado. Es, por lo tanto, un coste futuro. ¿Por qué nos molestamos en calcular costes estándar en lugar o además de los cálculos de costes históricos? Hay tres tipos de razones. En primer lugar, si el coste futuro es el coste relevante para tomar decisiones, es obvio que la obtención sistemática de costes estándar deberá facilitar la toma de decisiones. En segundo lugar, resulta útil en la práctica. Antes de ejecutar alguna acción, fijarse un punto de referencia para, a posterior, comparar con lo ocurrido y, en la medida posible, evaluar si las cosas se han hecho bien o mal. Finalmente, puede ser mejor valorar los stocks de acuerdo con un estándar que de acuerdo con un coste histórico cuyas fluctuaciones estacionales, por ejemplo, o incluso las fluctuaciones puramente aleatorias, pueden llegar a deformar el beneficio. Los estándares son, pues, útiles en el triple sentido anterior, que se corresponde con las tres finalidades básicas de la contabilidad de costes. Haciendo énfasis a esta hoja, la expresión
Coste estándar se usa con más frecuencia referida a unidades de producto que a cantidades globales. Obtención de estándares, materia prima y mano de obra directa. Un coste estándar se elabora a partir de un estudio riguroso de los costes de la empresa, en el que normalmente se utilizamos dos tipos de datos. Datos históricos en poder de la empresa, en base a su experiencia pasada. Datos ideales procedentes de estudios de ingeniería, análisis del producto final, métodos, tiempos, etc. En principio, los dos son convenientes para la obtención del coste estándar, aunque en algunas ocasiones será imposible contar con las dos. Si se trata de un producto nuevo, los datos históricos serán obviamente inexistentes, y en algunas ocasiones puede ser muy difícil obtener un estudio de ingeniería, siempre que sea posible, pues, contar con los dos tipos de datos. Será conveniente utilizarlos, puesto que unos datos pueden ayudar a corregir las imperfecciones de los otros. Así, al utilizar únicamente datos históricos, pueden tener el inconveniente de que si se ha estado produciendo en condiciones de ineficiencia, al estándar llevaría incluida una cierta ineficiencia y por lo tanto tendería a perpetuarla. Si por el contrario se utilizan exclusivamente datos procedentes de estudios teóricos, estos datos podrían estar tan lejos de la realidad en cuanto a mermas, tiempos muertos, etcétera, que el estándar obtenido resulta inalcanzable. Si el estándar se utiliza como un objetivo a cumplir, debe ser a la vez difícil y alcanzable. Difícil para que su cumplimiento represente ahorro de costes, en general una mejora sobre la situación anterior, y alcanzable para que sea un punto de referencia válido. Los estándares más fáciles de determinar serán, como es lógico, los de los costes directos del producto, materia prima y mano de obra, tanto en una como en otra. El coste estándar será producto de dos factores: la cantidad utilizada, por ejemplo, hora de mano de obra o kilogramos de materia prima, y el precio correspondiente, salario, horario y coste de unidad de materia prima. La cantidad de materia prima se puede determinar a través de un análisis de la materia prima que lleva el producto terminado, a la que se deberá añadir un cierto porcentaje en concepto de mermas, roturas, etc. Es en la determinación de este porcentaje donde los datos históricos pueden ser de gran utilidad. La cantidad de mano de obra puede determinarse a través de estudios de métodos, tiempo. De nuevo, los datos históricos son importantes para añadir una cierta cantidad de concepto de descansos, tiempos muertos, etc. El precio de la materia prima la determinará en general el departamento de compras en base a su experiencia. Como es lógico, el último precio al que se compró la materia prima será un dato importante que habrá que matizar en función de las variaciones que se estimen probables en el futuro. En épocas de inflación, este último punto se hace particularmente importante. El precio de la mano de obra se determinará asimismo sobre la base de datos históricos, con la evolución que sea posible prever en el futuro. Haciendo énfasis a esta hoja, un coste estándar se elabora a partir de un estudio de los costes históricos la empresa y de datos procedentes de estudios de ingeniería, análisis del producto final, etc. Obtención de estándares. Gastos generales de fabricación. Los gastos generales de fabricación comprenden todos aquellos costes que no son directos del producto. La mayor parte de ellos son fijos, seguros, amortizaciones, alquileres, etc. Pero también hay algunos variables que pueden tener importancia: energía, lubricantes, etc. Los clasificaremos pues en estos dos grupos y cada uno de ellos requerirá un tratamiento diferente. Gastos de fabricación fijos. Los gastos de fabricación fijos se tendrán en principio a partir de un presupuesto anual de los mismos, determinado por la empresa en las
cantidades que se crea conveniente para obtener el coste estándar de un producto por este concepto. Por tanto, será necesario dividir la cifra total de gastos de fabricación fijos por el volumen de actividad al que se crea que se va a operar. Como siempre, si se trata de la fabricación de un solo producto, la mejor medida del nivel de actividad será el número de unidades de dicho producto. Pero si, como es corriente, existe más de un producto, habrá que buscar otra medida. Frecuentemente se toman, tal como hicimos en el sistema de costes por pedido, las horas de mano de obra directa como índice de actividad. Entonces obtendremos por divisiones una tasa de gastos generales de fabricación por hora de mano de obra y multiplicado por el número de horas de mano de obra que lleva incorporadas un producto. Obtendremos el coste estándar del producto en los que a este concepto se refiere. Ejemplo, el presupuesto de gastos de fabricación fijos de productos Bonifaz era el siguiente: amortizaciones 9.000 euros, mano de obra directa 11.000 euros, un total de 20.000 euros. Las unidades del producto 101 precisa de 2 horas de mano de obra directa y se considera que normalmente se trabajarían 8.000 horas de mano de obra directa al año. ¿Cuál sería el coste estándar en concepto de gastos de fabricación fijos del producto 101? Hallemos primero la tasa horaria, simplemente dividiendo 20.000 euros sobre 8.000 horas, que nos da como resultado 2,5 euros hora. De modo que, como el producto 101 lleva 2 horas de mano de obra directa, su coste estándar por el concepto de gastos generales de fabricación fijos será 2,5 euros hora por 2 horas unidad, que nos da como resultado 5 euros unidad. Bueno, dicho de otra manera, con los datos que nos han dado más antes, ¿no?, de amortización y mano de obra, y un total de 20.000 euros, y también nos da los datos de una unidad, que son 2 horas de mano de obra directa. Dicho de otra forma también, es de 2 horas por unidad. También nos da los 8.000 horas de mano de obra directa al año, y nos pide el coste estándar. Bueno, en este caso sería estándar. Nos pide el coste estándar. Entonces, este coste estándar está en unidades de euros unidad. Bueno, teniendo un dato de 2 horas por unidad, esta necesitamos pasarla de esta forma, ¿no?, a euros unidad. Prácticamente tenemos que buscar un factor de conversión, pero nosotros podemos crear un factor de conversión, ¿no?, teniendo el total de euros y el total de horas. Entonces diríamos que 20.000 euros sobre 8.000 horas nos dará un valor de 2,5 euros hora. Entonces ya tuviéramos nuestro factor de conversión, y lo que haríamos ya es simple, ¿no? Haríamos 2 horas unidad, ¿no? Y ahora aquí tenemos que son euros hora. Entonces ponemos que una hora tiene 2,5 euros. Horas con horas se van y nos da un valor de 5 euros unidad. Entonces con esto terminaríamos el ejercicio y nos vemos en el siguiente video.